es alguien a quienes hemos estudiado antropología, quienes han estudiado historia, quienes hemos estudiado ciencias sociales, hemos admirado desde hace muchos años. Y el libro Los Vencidos, la reedición del libro, o la primera edición peruana de la segunda edición francesa, para ser más exacto, ¿no?, es una gran noticia, y yo quiero felicitar a Seques Editores y a Karina Pacheco por el gran trabajo de edición y de traducción, ¿no? Es lo primero que quería decir. Creo que todos los que amamos la historia andina estamos hoy día muy contentos. ¿Y por qué? Porque este no es un libro cualquiera que se reedita después de 4 décadas o de 3 décadas y media. Es un libro, a mi entender, pionero. En ese sentido es un clásico para mí, en el sentido de que es un libro que abre, creo yo, una etapa de las ciencias sociales y el trabajo sobre el mundo andino, ¿no?, recogiendo lo que era en ese momento los textos, los debates de su tiempo, recogiendo el trabajo de John Murra, recogiendo el trabajo de Tonsu Idema y de otros investigadores que en ese momento comenzaban a sacudir de alguna manera las imágenes que teníamos del mundo andino y de la conquista. Pero el profesor Bactel fue un poco más allá, y ya lo ha señalado Betamí en su presentación. Fue más allá porque le dijo a sus lectores: no podemos seguir viendo el proceso de la conquista y los primeros dramáticos y trágicos primeros 60 años, 50 años de la conquista solo con el ojo del conquistador español. Creo que esto es fundamental. Es un libro que nos plantea: miremos la historia desde el ángulo de los vencidos. Por eso es que el libro se llama así. En francés se llama La visión de los vencidos, pero había otro libro en castellano de Miguel León Portilla que también llevaba el mismo nombre, y por eso es que lo conocemos con este nombre en castellano. Pero miremos la misma historia que se nos ha repetido durante años desde un ángulo distinto. Y eso lo hace, creo yo, fundamental en el desarrollo de lo que va a venir después en las ciencias sociales en relación al estudio del hombre andino y de la conquista y de la historia del Perú. Porque el libro abre una serie de trabajos. Como se ha recordado, el libro se publica en el año 71, la primera edición en castellano es del año 76. Quienes leían en castellano, lo único que podían leer del libro hasta ese año era el pequeño extracto publicado en Sociedad e Ideología, publicado por el IEP, que acaba de ser reeditado además, y que también es una buena noticia que hay que celebrar. Y era un libro además que fue publicado por Alianza Universidad, yo recuerdo bien porque yo entré a la Católica en el año 83 y habían pues 2 ejemplares en la biblioteca. Rafael Tapia, que está acá, se debe acordar, y casi siempre nuestros profesores los tenían trabajando. Y cuando digo nuestros profesores, estoy hablando de Alberto Flores Galindo, estoy hablando de Fernando Fuensalida, de Juan Ocio, de Manolo Marzal, ¿no? Cuando uno revisa la bibliografía sobre el pensamiento andino y sobre la historia andina de los últimos 40 años, casi siempre aparece citado para debatir con él, para alimentarse de su pensamiento, el libro Los Vencidos. En ese sentido, a mí me parece que es lo primero que quería señalar, que es un libro fundante. Porque los trabajos de Alberto Flores Galindo, de la Utopía, los trabajos de Manuel Burga, todo el desarrollo que posteriormente se va a hacer desde el psicoanálisis con el equipo que lideraba Max Hernández y donde también participó Lucho Millones, va a estar muy marcado por una serie de planteamientos que ya los ha explicado bien Betamí, entonces no voy a volver sobre ellos, ¿no? Y sobre todo esa idea del trauma. La conquista significa un trauma, y ese trauma es procesado por las poblaciones andina, por la población indígena en el momento de la conquista, y Bactel nos ofrece una mirada cuyo corte es a 1971. Como se ha señalado luego, hay un gran avance en las investigaciones, hay nuevas evidencias, hay nuevos documentos, hay nuevas relecturas, y eso enriquece mucho más el trabajo. Eso quería señalar. Otro tema que me parece importante y también se ha mencionado es el tema de
y me parece que el profesor Bakhtel lo señala en algún texto, luego de varios años, ¿no?, la influencia que tenía en él haber sido, como ya se ha dicho, una víctima de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y toda la persecución a los judíos y el Holocausto, ¿no? Porque uno lee el libro y uno siente una empatía del autor con los vencidos, una empatía que pocas veces uno encuentra en este tipo de libros, porque a veces las ciencias sociales tratan de ser distantes, o en esa época además mucho más trataban de ser más distantes, más frías, más analíticas, ser, entre comillas, más científicas. Pero acá es claro que hay una empatía con la situación que vivieron las poblaciones indígenas de nuestro continente y sobre todo del Perú, que es el campo más investigado, más tratado en el libro, ¿no? Y otro tema, yo me he dado el trabajo de revisar algunos libros escolares de historia para esta presentación, y hay cosas que están en los vencidos que ya están en los textos escolares. Las historias de las rebeliones indígenas, todo el tema del capítulo 3, eso ya es parte de la historia que se enseña en las aulas. Hace 40 años eso no existía para la historia del Perú. Toda esa resistencia y todos los movimientos del Takiongó, eso no existía. Ahora sí existe. Entonces este libro no solo influencia a las ciencias sociales, sino que también permea de alguna manera, y su influencia llega también a lo que son los textos escolares, que finalmente donde se crean las imágenes más sólidas y más fuertes de la historia. Otro tema que quería plantear, que me parece importante en el debate, es que ciertamente cuando uno se aproxima ahora al libro puede ver que hay vacíos, puede uno decir, bueno, pero tales temas no fueron tratados, no quiero entrar a detalle. El mismo Bakhtel en su prólogo del año 92 dice, hay una dimensión, la complejidad regional de nuestro territorio quizás no había sido abordada o entendida por él de la manera que se ha podido entender después. Recordemos los trabajos de Steve Stern, que abren una manera, otra lectura al tema y que complementan de alguna manera la visión de Bakhtel. Entonces, en ese sentido es un libro que yo creo que tenemos que leerlo entendiendo que es un libro escrito en los años 70, con el material que se tenía, que es un libro de su época, pero que lo que sí nos plantea, creo yo, con mucha claridad, ¿no?, son una serie de preguntas que tenemos que seguir intentando responder, ¿no? Sobre todo porque más allá de los cambios que pueden haber habido, incluso de la distancia en relación a las poblaciones andinas y los procesos de modernización y desarrollo tan intensos de las últimas décadas, algunos de los elementos que él describe, por ejemplo, cuando habla de la danza, de la captura del Inca y de todo esto que es la expresión en el folclore de esta resistencia, uno la sigue encontrando, quizás con variedades, quizás con otras formas, quizás con otros personajes inclusive, pero siguen estando ahí los personajes de Pizarro, Atahualpa, en el caso peruano. En ese sentido, yo quiero, como digo, terminar este comentario, no he querido hacerlo muy extenso, destacando eso. Yo los invito a acercarse a los vencidos, a quienes ya lo leyeron, como me ocurrió a mí, acercarse con los ojos de quien vuelve a un texto que fue fundamental en nuestra formación para entender el país, la cultura y los procesos que hemos vivido, y a las nuevas generaciones para valorar y apreciar eso que nunca debe perder el científico social, que es la empatía con aquel que esté estudiando. El que esté estudiando no es un objeto, no es una cosa, no es un dato frío. Acá es la historia de la mayor tragedia de la historia del Perú, de la mayor tragedia de la historia ocurrida en este territorio, para ser más preciso, porque el Perú se estaba construyendo de alguna manera, y de cómo se vivió, cómo se afrontó y cómo se recreó en la memoria de los pueblos para poder soportar y seguir resistiendo. Muchas gracias.